Vamos a continuar con la arquitecta María Los Ángeles Duarte, que está hoy día con nosotros. Bueno, usted ya está en el proceso más engorroso del juicio, esperando que se pronuncie la Corte para ver si usted es inocente, culpable. ¿Qué elementos nuevos tiene que agregar ahora en su defensa, arquitecta? Buenos días, Jimmy. Gracias por permitirme venir a aclarar lo que se ha dicho en medios. Después de que se cerró el juicio y entró a la fase de deliberación, entraron los jueces a deliberar, salió la fiscal a decir que había probado todo su caso, ¿no? Y salió con la teoría del autor mediato y que el cohecho, y que lo único que le interesa es, o sea, ella da por hecho que cohecho existe, y lo que le interesa es con su teoría de autor mediato llegar a Correa. Decir que él era como Escobar y que mandaba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la ciudadanía escuchó por última vez, que es lo que se le queda en la cabeza. No dijeron, ni dijo ella, obviamente no lo iba a hacer, que no demostró nada. Que los abogados de las partes, más bien, destrozaron todas sus teorías, sobre todo la que existe cohecho. ¿Ya? Ella misma dice, bueno, no es necesario que nadie haya firmado contratos. Aquí simplemente era como una orden generalizada y todo el mundo tenía que firmar los contratos a estas empresas. O sea, algo ridículo. Porque cuando usted acusa a una persona, no puede decir, sí hay muertos. Sí, como se murieron en este lado de la calle, los del lado de acá los tenían que haber matado. Pero demuestre, pues, quién fue, con qué arma, cuál fue el motivo, cuál fue el medio, qué sé yo. Ella no demostró nada respecto a cohecho. ¿Por qué? Porque no, como desconoce, es muy desconocedora, parece que este puesto le ha quedado muy grande, no hizo una pericia de contratación, que es lo que hubiera cualquier persona en su mínima conocimiento. Explíquenos cómo es una pericia de contratación. Le comento, la contratación es un proceso, no es que se pone de acuerdo la empresa X con el ministro X, nada más lejos de la realidad. ¿Qué es lo que hay cuando hay una contratación? Se hacen unos pliegos, se ponen gracias a todo lo que se hizo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, todo es en línea. No sé si se acuerda antes que todo era por invitaciones, no, ahora todo es en línea. Y están todos los contratistas siempre buscando qué oferta, qué contrato podría interesarme. ¿Qué es lo que hace que una empresa se incline para aplicar un contrato o no? El monto. Mientras más grandes son los valores de la vía, el puente, lo que sea que se va a hacer, solamente ciertas empresas están capacitadas. Porque obviamente si estoy hablando de una obra de 80 millones o de 100 millones, la empresita que solamente ha hecho una calle no tiene la experiencia, ni los recursos, ni los equipos, y sobre todo no tiene el respaldo, las garantías, etc. Entonces, pero sí en las empresas más grandes. Entonces, cuando se saca un proceso de licitación, sale en el portal y todas las empresas interesadas empiezan a revisar. Leen los pliegos, se bajan los pliegos y empiezan a hacer preguntas y respuestas. Todo esto ya es parte del proceso. Todos los procesos que se dieron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante mi gestión, que solamente es 2 años, porque yo salí en el 2014, a principios del 2014, todo el 14, todo el 15, todo el 16 del proceso de esta señora, yo no era ministra, que es lo que quiere ella hacer creer que fui parte. Entonces, los procesos, una vez que están interesados, no sé si alguna vez usted ha visto, usted tuvo pues su prefectura, Jimmy, claro que sí. Llegan unos cajones del porte de esta mesa llenos de las ofertas, que traen las copias de los respaldos que dicen las placas de los camiones, si es que van a hacer una contratación, licencias de las máquinas, licencias y el respaldo técnico de cada uno de sus o sea, la pericia que usted dice que debió hacerse es la que puede determinar si hubo o no alguna irregularidad en la contratación. Exactamente. Luego esos cajones entran a unas comisiones y subcomisiones. Estos presidentes de comisiones y subcomisiones eran nombrados y siguen siendo así porque está desconcentrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde que yo fui ministra, a los subsecretarios regionales, quienes han nombrado a su vez a todos sus técnicos. Entonces, ellos nombran comisiones, subcomisiones, revisan, este señor dice que tiene 100% de experiencia, pero mira, no ha hecho tantas carreteras como... Entonces, ahí van poniendo un visto y van preseleccionando. De las 15 empresas que ofertaron van quedando 10, van quedando 5, van quedando 4. De esas 4 se analiza a profundidad si no incumple absolutamente nada y la que ha hecho luego de eso la mejor oferta. Claro que sí. La mejor oferta, no solamente en recursos sino en tiempo. O sea, usted lo que entiendo y lo que todos hemos entendido es que es muy difícil poder entregar a dedo los contratos si no se hace un proceso. Cuando es licitación no pasa eso. Cuando hay entregas directas como sucedieron en las emergencias antes,
Ya, es más, la fiscal me acusa a mí de haber entregado obras en el 2008. Ya. Ya se le aclaró que no, que esas fueron entregadas por Marum, por otros ministros, y dentro de una emergencia, que tampoco es nada ilegal. Pero en todo caso, fuera de eso, todos los procesos que se llevaron a cabo durante mi gestión fueron por licitación pública. Entonces, si ella quería o sospechaba que había algún acto injusto, no se olvide que el cohecho agravado, que es el que ella nos acusa, tiene que haber un acto injusto. Es decir, alguien en la subcomisión escondió algún papel, perdió algo. Para perjudicar a X empresa y entonces, favorecer ella, mediante una pericia que no hizo, ¿ya? Porque ni siquiera se le ocurrió, ¿no? Una pericia se inicia con una denuncia. Habló como de 40 contratos, ni siquiera sabe. La mitad de los contratos que me acusó no eran de mi época, la otra mitad no eran firmados por mí. ¿Ya? Hubo 2 o 3 contratos firmados por mí de las decenas que lanzó así, a ver cuál le cae, pero fueron contratos con el BID. Que además de todo este proceso licitatorio, el BID, usted lo sabe muy bien, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos dan su no objeción. Es decir, uno manda a los 3 finalistas y el banco al final toma la decisión de este o este. O sea, no hay manera de que ella haya podido comprobar cohecho porque no existe, primero. Segundo, porque no hubo nunca denuncia. Y tercero, porque no tiene idea de lo que es la contratación pública. Ella, para poder demostrar cohecho, tendría que haber tenido una pericia y haber dicho, bueno, el funcionario X en tal momento le ordenó mediante un correo, que tendría que tener un correo mío o algo que yo le he ordenado, lo presionado, tenía que tener una declaración de él. Sí, me presionó que me iba a votar, una cosa de esa. Nada de eso existe. Simplemente puso, y espérese que fue el listado de los contratos. ¿Ya? Muchos de los contratistas, en su angustia por defenderse, pusieron los contratos y recién ahí tiene uno que otro contrato, porque no tenían ni los contratos, era un listado. Entonces, el cohecho no existe, ¿ya? Porque además tiene que demostrar, ¿no?, en qué momento, cuál fue la vinculación entre la entrega de recursos, que no niego que estos contratistas y cualquiera que hubo, que pueden haber aportado, no lo niego, porque hay unas facturas que han pagado. Ya. Pero asimismo, usted, cuando hay la Teletón aquí, la Teletón famosa que hace el municipio de Guayaquil, es por lista que le piden a todos los contratistas que aporten. Eso no lo estoy diciendo yo, eso así funciona. O sea que habría que investigar la Teletón entonces. Y a todo el mundo, o sea, es algo insano, ridículo lo que está haciendo. Entonces, hay aportaciones, en este caso es para la Teletón, pero son aportaciones al Estado. Ya. Aparentemente ha habido aportaciones, ya, pero lo que ella no tiene por ningún lado es cómo vincular esa aportación a un contrato. No tiene ni la más remota manera de vincularlos, no ha hecho un análisis, no existe. Todos los contratistas dijeron que no me conocen, que yo era una bruja, que esa era mi fama, que era una bruja, que no recibía. Hay uno que se queja que nunca lo recibí. Entonces, ¿cómo puede haber cochado ese dígame, punto? Entonces, ¿qué? ¿Este es un asunto de simpatías y antipatías o qué? Porque de otra manera... No, entonces la señora en su desesperación se fue por cohecho solamente porque era el que más años podía conseguir, porque podía juzgar en ausencia, pero sin tener ni la más pálida idea de cómo demostrarlo. Entonces, como no lo ha demostrado, ella da por sentado, cohecho ya está demostrado. Y lo mismo dicen los abogados que van a la prensa, no está demostrado, no hay cohecho. Todos los procesados por parte de las empresas dijeron que yo no me reunía con ellos, que nunca les pedí. Es decir, también es injusto que se hayan involucrado las empresas, según su... Mire, aquí ha habido algo que podría haberse analizado, pero es un tema administrativo, porque tiene que ver con una campaña en particular. Y yo le comento, durante todas las intervenciones y los testimonios, ya se habló de la campaña de Viviana Bonilla, que es extrañamente... Siendo Alianza País un movimiento a nivel nacional, solo se centraron en la campaña de Viviana Bonilla, y tan manipulados han sido los archivos que han borrado todo lo que tiene que ver con la campaña de Barrera, con la campaña de Granda en Cuenca, Baroja, con todos. Ya. Solamente existió una candidata en este país, que fue Viviana Bonilla. Ahí usted se da cuenta que eso fue manipulado. ¿Ya? Y tengo aquí, no sé si habrá tiempo, quizás en otra ocasión les puedo mostrar cómo los archivos, que famosos, que es lo único que tiene son los archivos, ¿ya? Los archivos originalmente tenían iniciales, ¿no? Para decir a la Cenagua ponían Huarte Solís. ¿Y ahora qué ponen? Luego, a mitad del camino, porque son archivos que vienen durante varios meses o años incluso, parece que o al final, porque no sabemos, porque se demostró que los archivos fueron manipulados hasta el año 2016. Ya. Por si acaso, yo salí del gobierno del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el 2014 y no estuve en el gobierno todo el 2014. O sea, usted sí le da crédito a esa auditoría que hizo una empresa colombiana, etcétera, y que dice relación con que se han manipulado los archivos. La empresa colombiana lo que dice es que los archivos fueron extraídos en otra época, y los tuvieron durmiendo el sueño de los justos, porque eso fue extraído en el 2014. Y fueron
recién presentados al gobierno en el 2018. Correcto. A un gobierno que estaba persiguiendo a Correa. Ya. Ya. Entonces, obviamente, los archivos fueron manipulados. Sacaron a todos los que no quisieron. ¿Por qué voy a poner a Barrera si es mi ministro? ¿Se acuerda que fue hasta ministro? Ya. Lo sacaron a él, a Granda, a todos los que pertenecieron y metieron a los demás. Ahí voy yo. Se ven los archivos de manipulación. Luego le quieren poner, porque lo quieren volver jerga criminal, y le cambian a códigos. Ya no ponen WSMD, qué sé yo, JE, Ya. sino que ponen L1, L2, L3. Entonces, Ya. eso es tratando de darle esa sensación de criminal, de Ya. turbio, y se les van quedando errores. Entonces, el que era L1 o el que era L2, como van cambiando y son archivos y archivos que se les va quedando, ya L2 se volvió el otro, el anterior. O sea, se ve que hay una cantidad de Se errores. mezclan L1 con Se L3 y L5. mezclan, y eso lo demostramos en el juicio, y nada de eso dice la prensa, ni dice nadie, y estuvieron todos los periodistas. Bueno, pero es que hay un problema. Puede ser que hayan estado, sí, pero a mí me parece, esto es un pequeño paréntesis que hago, ¿no? Que este tipo de juicios tan sonados deberían ser públicos, ¿no? Como son en Estados Debería. Unidos, como son en Debería. todas partes, para que todos podamos tener acceso, pues, a lo que pasa allá adentro, porque la verdad es que muchas cosas nunca trascienden. Yo por eso. hice un PowerPoint y los jueces me dejaron presentarlo, lo cual me hace pensar que los jueces sí tienen intención de saber la verdad, porque los están confundiendo, no les dicen toda la verdad. Ya. ¿Ya? Entonces me dejaron presentar y se quedaron asombrados. Espero que en el momento en que den su sentencia sea de acuerdo a todo lo que vieron. Por ejemplo, yo demuestro ahí cómo el portal La Fuente miente. ¿Por ¿Ya? qué miente? Miente porque en los archivos, fue el señor Zurita a decir que él, con juramento, él había usado los archivos que se los dieron por otra fuente. Nadie dice cómo, pero debería averiguarse, pues. Ya. ¿Cómo llega esto a ellos? Pero en todo caso, en eso se basó. Y sin embargo, en el momento en que él pone las siglas y las saca a su portal, B1 igual a tal empresa, B2, no coinciden con los con las empresas que están en Ya. el proceso. No coinciden. Ya. No coinciden. Es más, hay páginas enteras que ellos cambian nombres, pero totalmente, montos, todo. Entonces, lo que pasa es, a lo que yo voy, es que ellos tienen que haber negociado con las empresas, haberle dicho, a ti te pongo si tú me dejas, si tú me pagas o algo. Entonces, ellos cambian totalmente. ¿Cómo puede, y yo lo demostré y lo vieron los jueces, confiarse, iniciarse siquiera una causa por parte de un portal que tiene todo el derecho a hacer su propaganda y todo, pero que no tiene ninguna credibilidad? ¿Ya? Y así todo comienza. Arquitecta, una consulta. Indistintamente de todas estas denuncias que ha habido sobre manipulación de documentos y todo, si aquí pasó algo y hay personas que apuntan hacia Pamela Martínez, a ellas le están pidiendo el 90% de que se la exculpe, prácticamente ya saldría libre en el caso de que se dé una sentencia. ¿Qué es lo que ha pasado realmente en este caso? Ustedes afirman y aseguran que no hubo cohecho, que Rafael Correa ni ninguno de los ministros estuvo involucrado. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Yo tengo mi propia teoría. Yo creo que administrativamente pudo haber habido interés de quien estaba dirigiendo la campaña, ¿ya? En ese momento, de pedir aportes fuera del ámbito. Puede haber sido eso. Pero la parte en la que se mete esta Pamela, ya, le cuento, Pamela es de un origen económico bastante modesto de Guayaquil, y sin embargo ahora tiene unos caserones, un montón de propiedades. Simplemente vean cómo hizo campaña para el marido, para el colegio de abogados, que se necesita recursos, y luego para la prefectura. ¿De dónde ese señor que nadie lo conoce? ¿De dónde sacó los recursos? Entonces ella se mete, echa la agenciosa a ayudar a Alianza País a hacer sus recolecciones, y el tema es electoral. Si hubo en algún momento, puede haber sido algún tipo de infracción electoral, alguien quiso aportar, ellos vivamente no lo quisieron reportar al tribunal, no sé si eso pasó, pero puede ser. Esta señora se mete, ¿ya? Y es evidente, y lo raro es que no ponen a Odebrecht, que es la que más aporta, ¿no? Pero se mete con Odebrecht y es para su propio beneficio. No sé si ustedes saben, pero en las cuentas de Pamela hay $500,000 aportado por Odebrecht, y nadie ha visto dónde fue a dar ese $500,000. Pero sí hemos visto una gran campaña para la prefectura del marido de ella. ¿De dónde salen esos recursos de una persona totalmente desconocida? ¿Usted estima entonces que si hubo algún presunto delito, infracción, que se dio, fue valga la redundancia, una infracción electoral? En el caso de que haya habido, fue una infracción electoral, y la necedad, porque no hay otra palabra, tanto de Procuraduría como de Fiscalía, es tratar de convertir esto a la fuerza en otro, o sea, vincularlos a los contratos que no tienen nada que ver, que los contratos se dieron totalmente por vía separada, por licitación pública, de forma legal. Ahora, no hay ningún vínculo
ningún condicionamiento, ni remotamente. Dígame, hubiera habido, por ejemplo, una sospecha contra mí o contra cualquiera de los imputados, encuentren un correo en el que yo le haya dicho a Pamela, ahorita voy a modificar tal contrato para ver, Claro. o sea, y hubiera sido un contrato. No hay nada, pero absolutamente nada. Todo es invento de Pamela. ¿Por qué? Porque ella tenía la capacidad, como ella era asesora del presidente y se metía en todos lados. Yo demostré y mostré en mi presentación, que si quiere se la dejo aquí, Sí, me la deja. como ella llamaba al ministerio y se ve que apunta, se ve en una libretita, que esa sí es la verdadera, no es la hecha en el avión, pues, ya. la día a día. ¿Y dónde está esa libretita? Hay 11 de estas libretas. Yo tengo aquí algunas hojas en mi presentación en la que apuntaba el contrato tal se le debe tanto, apuntaba así en plumita, el contrato tal a los distintos contratistas. De tal manera que con eso ella iba donde los contratistas y les decía, mira, yo te puedo ayudar a esto, a lo otro. Entonces era ella la que Pero, gestionaba. es decir, según lo que usted dice, la persona que supuestamente presionaba era la doctora Martínez, no era ningún funcionario público. Ningún funcionario público. Y los, como no hemos escuchado, solo por eso preguntamos e indagamos, y los empresarios dicen que los ministros, etcétera, que están involucrados, los llamaban a pedirles plata. Todos los empresarios han negado, en el caso mío, que es el que yo puedo defender, porque soy yo, y lo cual es cierto, que jamás los recibí. Ya, es más, uno de ellos, el señor Verduga, que hizo una especie de confesión, Sí. dijo que yo jamás lo recibí. Y en efecto, yo no lo recibí porque yo no tengo nada que hacer, no tenía nada que hacer en ese momento con la persona, con el gerente. Esto era técnico. Yo soy arquitecta. Si usted me viene a hablar de la compactación, de la reacción del hormigón armado con determinado lluvia, el diámetro de una alcantarilla, son cosas que yo necesitaba de mis asesores. Entonces yo jamás me reunía si no era con mis asesores y la otra parte con sus asesores. Eso se volvió una reunión técnica. Ya, pero él quería, era que nos reunamos vis a vis. No tenía yo nada que hacer. No me reuní nunca con ninguno y todos los contratistas, todos lo dijeron. Yo no sé por qué la fiscal le da crédito a las personas que están más hundidas, más embarrada en todo esto, que se ha ido hasta el Brasil con Odebrecht, que tiene a toda su familia enrolada, que tiene una empresa que recibió $500,000 de Odebrecht. Nunca indagaron a dónde se fue esa plata. No indagaron. No indagaron con qué plata hizo campaña para la prefectura Pamela Martínez, para la prefectura del marido. No, nada de eso indagaron. El señor está libre, lo veo por las calles feliz de la vida, siendo que su empresa, Nexo Global, está metida en todo esto. Y a nosotros, que no tenemos nada que hacer, que no hay ninguna prueba. Es más, todos dijeron, con la ministra no nos reunimos, esa bruja no nos recibía. Más o menos eso fue lo que dijeron. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde el cohecho? ¿En qué momento ellos podían haber demostrado? Y lo peor es que la fiscal no se le prendió el foco, porque por último, yo desconfío totalmente de este gobierno, hubiera hecho una pericia, hasta la hubiera inducido como hizo con la perita. ¿Ya? Pero ni siquiera eso hizo. Entonces no tiene ninguna forma de demostrar. Sí, arquitecta Duarte, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Ustedes hacia dónde van a enfocar su defensa? Bueno, yo veo que los jueces, si no hubiera la presión mediática que existe, porque ustedes vieron cómo fue la fiscal a decir, ya lo tengo todo demostrado, y como salen los odiadores, la prensa odiadora, que no es el caso de ustedes, gracias a Dios, tenemos prensa imparcial. Ya, el caso de los odiadores, ya están todo demostrado, ya a la cárcel, váyanse a la cárcel. Ya. Si los jueces, que fueron los que estuvieron durante todo este proceso, no tuvieran ningún tipo de presión, y no deberían, yo confío en que estos jueces no se van a dejar presionar, porque legalmente no hay nada, ¿ya? Nada vinculado a cohecho. Puede ser que encuentren algún tipo de infracción en la electoral. En electoral, que no es el caso, ellos no están en este momento llamados para eso. Había instancias administrativas. O encuentren algo que deberían contra Pamela, porque con ella tienen todo. Tienen clarísimo sus cuentas, sus montos, cómo creció su capital, todo. Que no han querido indagar mucho es diferente. Que no han convocado a todas las personas culpables por su lado es diferente. Al marido de Laura Terán, $1,000,000 depositados en sus cuentas. O sea, imagínense. Y está todo el mundo libre como el viento, ¿no? Entonces, los jueces tendrían simplemente que dar este caso, echarlo para abajo, no tendrían manera. Pero yo creo que como hay tanta presión, algún tipo de condena tendrán que dar, ¿no? Pero obviamente mi idea y mi esperanza es que actúen de buena fe y pensando en que este momento, en este gobierno, ya no tienen ningún poder, no tienen que asustarse. El gobierno está a punto está colapsado con tantas crisis que me apena por mi país, pero es una crisis llevada por el mismo gobierno. No tiene ningún poder, María Paula, nadie tiene poder en este momento, no tienen a qué temerle los jueces. Actúen como deben actuar
y sean justos con las personas que no tenemos nada que ver, entre esas estoy yo. Esa es mi esperanza, que los jueces sean justos y que no se dejen presionar porque ya no hay nada que los pueda presionar. Gracias, arquitecta María de Los Ángeles Duarte, ex ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ha estado hoy día con nosotros. Tenga usted un buen día.